Excel es una de las aplicaciones más funcionales para trabajar con datos de diversos tipos, como lo son datos numéricos, fechas, textos, entre otros. Y por lo general, en Excel se hace un alto uso de funciones y fórmulas para el trabajo en estos. Pero añadido a ello, contamos con más opciones para trabajar. Una de ellas son los esquemas. Un esquema es un resumen preciso que refleja los conceptos más importantes o de mayor trascendencia del documento esquematizado. Los esquemas permiten expandir o contraer la apariencia de una hoja de cálculo, de forma que la información se pueda ver con más o menos detalle. Un esquema en Excel puede contar con varios niveles de filas o columnas que se pueden colocar en cualquier parte de la hoja de cálculo. Los símbolos necesarios para contraer o expandir los niveles de un esquema son el signo más y el signo menos, los cuales se representan en unas barras especiales en la parte superior izquierda de la hoja de cálculo. Muchas hojas de cálculo son creadas con un estilo jerárquico. Por ejemplo, una hoja de cálculo puede contener una columna para una persona o compañía, seguido por una columna con los datos de ventas. Esquematizar las hojas de cálculo las vuelve más fácil de comprender y de poder leer la información. En vez de examinar información irrelevante, entonces es posible esquematizar la información para mostrar la línea final de cada grupo. En caso de contar con datos que necesitamos agrupar o resumir por la cantidad o complejidad de estos, entra en juego el esquema en Excel, el cual está disponible para hacer de hasta 8 niveles. Estos niveles están representados por un número más alto alojado en los símbolos de esquema. Cada nivel desplegará datos detallados para el nivel externo anterior, es decir, para el número más bajo y así sucesivamente. En Excel es posible crear un esquema de filas o también un esquema de columnas o un esquema de filas y columnas mixto. En Excel los datos que se van a incluir en un esquema deben estar en un rango, donde cada columna tiene un rótulo en la primera fila que contiene información similar y no contiene filas ni columnas en blanco. Los esquemas permiten ver o imprimir solo los resultados principales de una tabla, obviando los pormenores de los datos. Antes de crear un esquema, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Debemos asegurarnos que los datos sean apropiados para crear el esquema. Los datos deben tener una jerarquía o disponer de una estructura por niveles. Por ejemplo, queremos ver las ventas realizadas por la matriz principal, además de sus sucursales. Los datos deben estar ordenados de modo que las filas que deban agruparse estén juntas. Es decir, que no se deben mezclar la información. En una hoja solo podemos incluir un esquema. Para tener más de un esquema sobre los mismos datos, debemos copiar los datos a otra hoja. Para crear esquemas automáticamente, debemos preparar la hoja con un formato adecuado. Existen distintas formas para esquematizar un libro de trabajo. Utilizar la herramienta de autoesquema. Este comando automáticamente esquematiza un rango de celdas seleccionado o la hoja de cálculo completa basada en fórmulas y la dirección de referencia. La otra herramienta es agrupar datos. Se pueden agrupar filas y columnas seleccionándolas manualmente. Podemos utilizar la función subtotal. El comando subtotal calcula valores subtotales de las columnas etiquetadas que se seleccionaron. Y también utilizar la función consolidar, que es posible considerar varias hojas usando la función consolidar. Existen dos formas de crear un esquema en Excel, manual y automática. En esta lección aprenderemos cómo crear un esquema automático en Excel. La mejor opción para crear esquema es que lo haga Excel automáticamente, puesto que tarda mucho menos tiempo que si lo hacemos nosotros a mano. Para crear un esquema automáticamente se debe cumplir con los siguientes requisitos. Las filas sumatorios deben estar encima o debajo de los datos sin estar mezclados. Las columnas sumatorias deben estar a la derecha o izquierda sin estar entremezclados. Si no se hace de esta forma, se tendrá que hacer el esquema manualmente. En la siguiente hoja de cálculo podemos ver un ejemplo de datos bien estructurados.
Se puede ver que podemos hacer un esquema ya que se ha organizado los subtotales de cada departamento en filas y se ha calculado los subtotales de cada trimestre en las columnas. Podemos ver que existen subtotales en las celdas B13, C13, D13, también en la B19, C19, D19, en la B24, C24, D24 y también en la B29, C29 y D29. Y en la columna E, que está llena de los subtotales correspondientes a las filas donde se encuentran. En las celdas B30, C30, D30 y E30 aparecen los totales de los subtotales. En este ejemplo podemos hacer un esquema tanto de filas como de columnas, puesto que se han organizado los subtotales por cada departamento y se han calculado los subtotales de cada trimestre. Cuando usamos la opción Esquema automático de Excel, hace uso de las fórmulas de la hoja de cálculo para crear una visión general de las filas y la de las columnas o ambas. Si hemos sintetizado la tabla con ayuda de fórmulas como suma o promedio, podremos crear esquemas automáticos. En este ejemplo, solo se van a utilizar las fórmulas en las columnas para calcular los totales y de las filas también. El resultado del esquema automático se basará únicamente en estas columnas y filas. Por lo tanto, como ya tenemos los datos, vamos a realizar el esquema. Primero debemos seleccionar una celda en el rango de celdas que deseamos esquematizar. Luego nos dirigimos a la pestaña Datos, en el grupo Esquema, hacemos clic y luego nos dirigimos al comando Agrupar. Hacer clic a la flechita que aparece en el comando Agrupar. A continuación, elegimos la opción Autoesquema. Como resultado de esto, vemos el esquema en el costado lateral izquierdo, con los respectivos niveles disponibles en base a los datos registrados y también en la parte superior. Esto incluye números y líneas correspondientes y signos de menos y más en el área gris a la izquierda de las filas y también en la parte superior de las columnas. Allí es posible navegar por las secciones del esquema que estén disponibles. Tanto a la izquierda y en la parte superior de la hoja de cálculo aparecen los botones que nos van a permitir gestionar los niveles del esquema. Por columnas podemos ver que existen dos niveles, la tabla desplegada por completo, como estamos visualizando ahorita, y la tabla con los datos trimestrales. Si hacemos clic al signo menos, podremos visualizar. Por filas tenemos tres niveles, la tabla desplegada completamente, por departamentos y solo con Perú. Para comprimir y expandir el esquema, solo tenemos que hacer clic en los símbolos menos y más de cada nivel. Por ejemplo, podemos ir disminuyendo el nivel por departamento para solamente visualizar el departamento en general y ocultar los distritos. Y ahora tenemos una tabla resumida que nos muestra información del total del segundo trimestre por departamento. Si hacemos lo mismo sobre los niveles de cada uno de ellos, podremos esquematizar de diferentes formas y podremos utilizarlo para tener un reporte detallado de la información que nosotros deseamos. Podemos luego hacer clic en el signo más para desplegar y volver a tener información de diferente forma. Utilizando el esquema, entonces podemos nosotros mostrar la información deseada. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Excel.